tiene que resolver la cuestión es alguien que parte, cuando dicta sus resoluciones, del prejuicio del funcionario de carrera hacia el funcionario interino. Es una cosa que está ahí, que subyace y que tristemente no solamente subyace en el ámbito del funcionario de carrera, es que subyace incluso en el ámbito del resto de personas que no tienen nada que ver con la función pública. Conversaciones de bar. Entonces, esto es así. Creo que no se ha sabido, no sé, por parte de todos a lo mejor, explicar y matizar cuál es la realidad de este problema. Es un problema de justicia social. Estas sentencias son las primeras sentencias del Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de junio del año pasado, del año 2024. Parecía, todos estábamos esperando a ver si estas sentencias, si el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora, bueno, y sigue siendo con las sentencias, era reticente a entender la aplicabilidad o entendía que se ajustaba perfectamente a la directiva comunitaria, el no estimar esas pretensiones de conversión de la relación temporal en una relación indefinida o fija, porque el Tribunal Supremo estaba pendiente de si, como consecuencia de la sentencia de junio, pues iba a cambiar el criterio o iba a entender que esa sentencia pues, determinaba claramente que sí que era admisible dicha solución conforme a lo que se interpretaba por los magistrados de juez, la aplicabilidad o no de la directiva y del acuerdo marco y de las medidas apropiadas. Lo primero que he de decir es que esa sentencia, y lo digo con todos los respetos y en estrictos términos de defensa, es probablemente de las sentencias con menor rigor técnico que yo he visto del Tribunal Supremo en los últimos tiempos. O sea, incluso aquellas otras sentencias que establecían, lo que determinaban, lo que argumentaban que no era posible esa conversión, que no se estaba vulnerando la directiva con ello, que además estaban más o menos fundadas y podrías estar o no de acuerdo con las mismas, pero estaban fundadas. Pero esta parece una sentencia de mal estudiante, es una sentencia, y lo digo, vuelvo a decir con todos los respetos y en estrictos términos de defensa, como el que tiene que hacer el trabajo a última hora y suelta allí. Yo digo hasta si la habrá hecho ChatGPT, como me decían por ahí, pero es una sentencia desde mi punto de vista, y con todos los respetos hacia el ponente de la misma. La sentencia entra a examinar si, como consecuencia de la dictada en el mes de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues el Tribunal Supremo debía cambiar su criterio. Entonces, empieza y analiza, y efectivamente parte de la base, coincide con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese sentido, parte de la base de examinar de si existe o no existe abuso de temporalidad en la contratación de los funcionarios interinos en España. Y el ponente dice que sí, o sea, la sentencia se dice negro sobre blanco, que efectivamente hay abuso de la contratación temporal de los funcionarios interinos en España. ¿Verdad que lo que determina el tema de la clase estructural, etcétera y tal? Yo creo, mi opinión en ese sentido es que es más extensible, pero bueno, mi opinión, antes Lorenzo hablaba efectivamente del único artículo en nuestra legislación que transpone correctamente la directiva es el artículo 15 de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, y ahí está claro cuándo hay que aplicar o no la medida de conversión, porque coincide que efectivamente hay abuso, la contratación temporal del funcionario interino, pero establece y determina que, según el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque efectivamente si no existe ningún tipo de medida tendente a evitar o sancionar ese abuso en el ordenamiento interno, la medida de conversión de la relación temporal a una relación fija o indefinida, parable, que dice, es una medida posible. Decide que es una medida posible. Ahora bien, insiste que es una medida posible, y según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo, es una medida posible siempre que no sea contra la ley del ordenamiento interno, en este caso, de España. Es cierto que, desde mi punto de vista, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no estuvo muy afortunado cuando hizo este procedimiento, esta coletilla, que curiosamente no estaba en la sentencia del 22 de febrero, de unos meses antes, vinculada a los empleados laborales. Esto le da pie al Tribunal Supremo a entender que si es una medida posible, pero como no es contra él, bueno, va más, habla de contraconstituciones,
Es decir, va en contra de la Constitución, porque en ese caso, claro, incluso el ponente habla de que incluso no solamente va en contra de la Constitución, sino que va en contra de la propia conciencia social. O sea, que es un término, así se dice, o sea, de ahí el prejuicio, para que veáis que es una cosa que ya dije yo en el año 22 de mayo, de ahí el prejuicio, va en contra de la conciencia social. Lo que dice el Tribunal Supremo en esa sentencia es que es una medida posible, pero que como es contra la ley, o más para mayor aumento, contra la propia norma constitucional, no se puede aplicar. Y que, por tanto, esa no aplicación, ese pronunciamiento no contradice en absoluto la jurisprudencia que marcó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del 13 de junio del año 24, y que esto conlleva que el Tribunal Supremo no tiene por qué cambiar una jurisprudencia que ya consolidada o anterior. ¿Cuál es la situación que produce ese pronunciamiento? Fijaros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que ante una práctica, ante un uso abusivo de una contratación temporal de cualquier trabajador, con independencia de cuál sea su empleador, que en este caso estamos hablando de vosotros, de los funcionarios internos en general, el ordenamiento interno, las autoridades de los ordenamientos de los países del Estado miembros de la Unión Europea deben adoptar medidas que además no cualquier medida, medidas que habla de medidas proporcionales bastante efectivas, dice la sentencia utiliza este término, bastante efectivas y disuasorias, para que esto no se produzca. Tiene que haber esas medidas. Y si no hay esas medidas, a falta de esas medidas, una medida posible, efectivamente, es esa conversión de la relación temporal. También dice la sentencia del 13 de junio algo muy importante que no se ha querido ver ni sacar. Y por eso la sentencia de esta de febrero es tan escaso rigor técnico, porque va como intenta construir, es una sentencia dictada, yo he dictado muchas desde el fallo. Yo tengo que justificar el fallo de alguna manera. Esto es el mayor error que se puede hacer a la hora de dictar una sentencia. Yo he salido de muchos juicios con una idea, cuando he puesto a estudiar el asunto he cambiado de idea, porque he analizado todo. Se olvida el Tribunal Supremo de algo que dice la sentencia de junio del año 24, que es de importancia capital. Y es que le dice que el juez nacional tiene la obligación de examinar su propio derecho, de aplicar, si no existen estas medidas, de aplicar y de examinar de qué manera debe articular o aplicar esas medidas y de qué manera tiene que examinar su propio ordenamiento jurídico interno, de tal manera que si detecta que su ordenamiento jurídico interno se opone a la efectividad de la aplicación de la directiva y del acuerdo marco, tiene que saltarse. Y le dice, incluso aun cuando se trate de norma constitucional, contra Constitución. ¿Por qué? Porque si no lo hace, se produce la situación que ha acontecido o que acontece a día de hoy en España con la sentencia que se dictó hace un par de horas. ¿Cuál es este acontecimiento? Que si efectivamente constatamos, que sí lo dice la sentencia negro sobre blanco, que hay abusos, o sea, esto hubiera sido todo muy distinto, esto hubiera dicho, es que en España no hay abuso. No hay abuso, pues como no hay abuso en España, ¿para qué no vamos a aplicar las medidas de la FED? Dice, hay abuso en la contratación temporal. Bien, entonces, si hay abuso, no hay medida, porque no hay ninguna medida. No hay ninguna medida en el ordenamiento jurídico interno como marca la directiva, como marca el acuerdo marco. Tienen que existir esas medidas. No existe medida en el ordenamiento jurídico interno. Hay abuso, no hay medida. Pues bien, insisto, entonces, la sentencia dice eso, no hay abuso, no existen medidas, pero la única, que no existe esta medida es posible, pero como va en contra de mi norma constitucional, no se aplica. Indemnizaciones, no existe ningún tipo de indemnización punitiva en el ordenamiento, dice textualmente la sentencia, en el ordenamiento jurídico para paliar esto. Entonces, si alguien lo que quiere reclamar una indemnización, ya dos días, ya veremos a ver si te la fija el legislador, me la pides, a día de hoy no la hay, y dice, y si no, pues que me acredite el daño, algo que ya decía en una sentencia que era del 22 o del 23, sobre que las indemnizaciones en estos casos había articuladas por el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Algo que, curiosamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia del 22 de febrero del año 24, del año pasado, cuando la de los laborales,
cosas eran totalmente, como yo lo dije, y he dicho siempre, extrapolables, aplicable. Ya dijo que no hay, que las indemnizaciones no se justificaban en estos casos a través de reclamaciones de responsabilidad. Con lo cual tenemos esta situación. Existe abuso, no hay medidas. Una posible no la puedo aplicar porque va en contra de mi norma constitucional y encima no hay una medida indemnizatoria punitiva en este caso. ¿Qué le ocurre al funcionario interino en ese caso? Pues que se encuentra con que no se le puede aplicar, no tiene ningún derecho para que se le apliquen las medidas de protección contra el abuso de contratación temporal que prevé una directiva comunitaria del año 99. ¿Qué significa esto? Que el funcionario interino en España se convierte en un funcionario de menor categoría que un funcionario italiano, un interino, un funcionario griego, un funcionario portugués o de cualquier otro trabajador de la Unión Europea. Es decir, esto implica que se le han cercenado los derechos de los funcionarios interinos nacionales españoles de una tacada con esa sentencia. Porque no hay ninguna medida, no existe ninguna posibilidad de medida. Esto es lo que conlleva el dictado de esta sentencia. Y esto la ha dictado por el español. Si hubiera sido un francés, los franceses no tienen manía. Esto es un juez magistrado español que dicta la sentencia. Pues bien, esto es así, pero es que esto, insisto, como decía antes, ya lo preveía la sentencia del 13 de junio del año 2024. No había estado el magistrado acertado con el contraley, pero ya lo preveía. Es decir, si resulta que no existe ninguna medida y la medida de aplicar la contradice tu propio ordenamiento interno y no existe otra cosa, entonces tú, juez nacional, te tienes que saltar tu ordenamiento jurídico interno. Y por eso incluso tu jurisprudencia consolidada, incluso tu propia norma constitucional. No estoy entrando aquí si estamos o no vulnerando la norma constitucional, que nosotros tenemos la opinión de que no la estamos vulnerando. No la estamos vulnerando incluso por propio pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional Español en sentencia del 28 de junio del año 2003, ponente efectivamente María Emilia Casas, que era la presidenta del Tribunal Constitucional, donde se hablaba de que los conceptos de mérito y de capacidad no estaban reunidos con la experiencia, sino todo lo contrario, que no había mayor mérito y mayor capacidad que aquel que había estado prestando los servicios ya para la administración pública. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 28 de junio del año 2003. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues que lo que ha provocado, lo que provoca la sentencia, es que esos derechos del funcionario interino español queden absolutamente cercenados. Porque a día de hoy el abuso no se sanciona. Con esa sentencia, la administración pública española puede seguir haciendo y contratando en situación de abuso todo lo que quiera, porque no se le va a aplicar ninguna medida disuasoria, porque no la hay. Y si el legislador español mañana no quisiera cumplir ni aplicar una modificación donde se estableciera alguna medida disuasoria, la situación se seguiría perpetuando en el tiempo. Esta sentencia pone de manifiesto clarísimamente ya la situación de discriminación en comparación con el resto de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y evidentemente pone de manifiesto la acción por parte de los tribunales españoles, que era lo máximo que la sala de lo contencioso en este sentido, de no cumplir las directivas europeas que están por encima de las normas de derecho interno, incluida la propia Constitución española, y de no cumplir el mandato al que obliga efectivamente esa situación, que es tener en cuenta la normativa comunitaria y la jurisprudencia que la desarrolla. Entonces, deja la puerta abierta para ver si tenemos una vía de entrada, ahora más, porque la situación de discriminación es clara ante Europa, para articular cualquier aplicación. Esto es así, los políticos es así, es decir, aquí no se trata, vuelvo a decir, de gente que quiere entrar por la puerta de atrás, por no haber aprobado la posición, estos no quieren haber estudiado como estudié yo, no. Se trata de trabajadores, de servidores públicos, que están, hablamos de la España vaciada, donde no quieren estar los funcionarios de carrera,
donde no quieren estar funcionarios de carrera, que llevan muchísimos años trabajando para la administración, sirviendo, en nuestro caso, sirviendo a los pueblos, pero otra cosa. Igual pasa con los docentes que van a los centros de dar clases donde no quiere ir nadie. Igual pasa con otros funcionarios. Estamos hablando de gente que trabaja, que cumple, que encima está haciendo un servicio público y que parece que lo que tiene que hacer es dar las gracias. Ya lo último sería que el Tribunal Supremo condenara a pagar nosotros a la administración por estar trabajando donde estáis trabajando. Eso ya sería el acabose, pero no lo descartemos, no lo descartemos, porque todo puede pasar. Entonces, quiero decir, al final, y yo de aquí ya hablo a los políticos que están aquí, este es el problema. Si yo montase una empresa y tuviera un trabajador de 10 años, como lo necesito, 20, 30, como lo hay muchos, trabajando para mí y no con contratos temporales, pues probablemente estaría cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores. Pero si es la administración pública, no. La administración pública se aprovecha, lógicamente al final, sin el funcionario interino esto no funcionaba. No funcionaba. Entonces, este es el problema real, social, que hay aquí. No se trata de entrar por la puerta de atrás, no se trata de conseguir una fijeza sin haber pasado la oposición, no. Se trata de que me reconozcan un derecho que tiene cualquier trabajador, cualquiera. Este es el problema real. Y esto es lo que hay que transmitir. Con esa sentencia negro sobre blanco de hace un par de días, se acabaron los derechos para los funcionarios interinos españoles. Es decir, seréis funcionarios diferentes al griego, al italiano, al portugués. No se os va. Vosotros, según el Tribunal Supremo, para vosotros la directiva del año 99 y el acuerdo marco no se os va a aplicar. Este es el problema que subyace aquí. El problema que subyace aquí es esto, que quien os tiene que resolver esto tiene esa misma concepción de animadversión hacia vosotros que la tiene tu compañero de Cositar. Este es el problema que subyace aquí.